Imaginen por un momento un rectángulo de piedra elevado sobre la ciudad, tan extenso que dentro de sus límites cabrían más de 10 estadios modernos, una superficie plana de cerca de 480 por 300 metros, es decir, alrededor de 140.000 metros cuadrados. Esa era la plataforma herodiana que transformó la ladera oriental de Jerusalén en una explanada monumental. Piensen en muros que sostienen terrazas, en bloques de piedra tan grandes que sus caras parecen cinceladas por gigantes, en columnatas que se alzan como bosques de piedra de 15 metros de altura. ¿Cómo se pasó de una colina irregular a la estructura más ambiciosa de la ciudad? ¿Qué técnica, qué visión y qué recursos hicieron posible ese prodigio? Y después de toda esa grandiosidad, ¿cómo pudo acabar destruido, reconstruido en memoria y transformado en símbolo teológico? Antes de adentrarnos en el detalle técnico, detengámonos un instante en la magnitud. Para construir la plataforma se practicó un corte masivo de la roca natural, se levantaron muros de contención y se rellenó el interior con capas compactadas de material diverso hasta alcanzar un plano excepcionalmente compacto y estable. Los bloques que forman los muros de soporte, los famosos monolitos, alcanzaron tamaños colosales. Uno de los bloques más célebres, ubicado en el muro occidental, pesa alrededor de 570 toneladas y tiene dimensiones estimadas en más de 13 metros de longitud. Su cara visible conserva el pulido de la cantería. Colocar piedras de ese tamaño no fue un gesto de fuerza improvisada. Requirió marcado técnico, ensambles precisos, rampas, palancas, rodillos y un conocimiento profundo de la geometría y de la física aplicada a la obra civil. La base no fue solo un muro visible, sino un macizo soportado por una ingeniería que distribuía cargas y anticipaba asentamientos. En el interior de la terraza se emplearon capas de relleno compactadas con esmero, piedras y tierra apisonada, que con el tiempo serían cubiertas por pavimentos, salas y jardines. Herodes, con paciencia y recursos financieros extraordinarios, no solo renovó un santuario, recreó una plataforma que, por su escala, remodeló el horizonte urbano y sacudió la imaginación de peregrinos de todo el mundo antiguo. ¿Cómo se sentía el lugar al acercarse? El impacto no terminaba en la vista de la plataforma. A su alrededor se dispusieron pórticos y columnatas que modulaban la experiencia del visitante. Largos corredores techados que protegían del sol, espacio para enseñanza, discusión, comercio ritual y para la simple contemplación. Uno de esos pórticos, conocido en las fuentes como el Pórtico Real, mostraba una fila ininterrumpida de columnas cuyos fustes parecían tocar el cielo. Columnas de hasta 15 metros que ofrecían una sombra majestuosa y un ritmo visual que conducía hacia el corazón del recinto. El flujo de peregrinos era cuidadosamente organizado por niveles y por muros de demarcación ritual. Al pie de la explanada, el patio de los gentiles se configuraba como el espacio más externo. Allí convergían comerciantes, peregrinos no judíos y la discusión pública, pero también allí se marcaba una frontera física y simbólica llamada Sorej, una balaustrada que advertía a los no judíos sobre el límite prohibido. Tras ese umbral, la progresión era limpia y ascendente. El patio de las mujeres, más íntimo y regulado, la puerta de Nicanor, que servía como acceso solemne, el patio de los israelitas, donde solo quienes cumplían ciertos requisitos de pureza podían permanecer, y finalmente la zona reservada a los sacerdotes, con el altar de holocausto y el lavacro para el rito de purificación. La organización espacial del templo obedecía a una lógica concentrista. Cada patio concentraba un nivel de proximidad a lo sagrado. Desde fuera hacia adentro, la atmósfera cambiaba. El ruido y el comercio del patio más externo cedían paso a un clima cada vez más controlado, más ceremonial y más silencioso. El visitante que avanzaba, especialmente durante las grandes festividades, experimentaba una transición que se vivía en el cuerpo. La multitud se iba disipando, la arquitectura se estrechaba, la vista se elevaba hacia el edificio central. Todo estaba pensado para marcar la progresión de lo común a lo santo. Al entrar en el lugar santo, la técnica y el arte se convertían en lengua sagrada. Allí se encontraban los muebles y elementos que estructuraban la liturgia,
La menorá, una lámpara de aceite que proyectaba luz como signo de presencia y vigilancia. La mesa de los panes de la proposición, donde se colocaban los panes en recuerdo de la comunión continua. El altar de incienso, cuya fragancia ascendía como intermediación atmosférica entre humanidad y divinidad. El lavacro, una gran piletas para abluciones, permitía a los sacerdotes purificarse ritualmente antes de acercarse a los servicios. El conjunto del lugar santo, revestido en partes con oro y con maderas finas, ofrecía a la vista un brillo que mezclaba lo humano con lo trascendente, el oro que resplandece en la penumbra, las piedras pulidas que reflejan la luz, los tejidos trabajados con hebras de colores. Y detrás de todo esto se encontraba el velo, una enorme cortina de cerca de 20 metros que separaba el lugar santo del Santo de los Santos. Este velo no era un detalle decorativo, era el umbral que regulaba la presencia. Estaba tejido con sedas, hilos de colores, azul, púrpura, escarlata y lino fino, y sostenía una función ritual y simbólica central, marcar la inaccesibilidad del Sancta Sanctorum, el espacio donde tradicionalmente se ubicaba el Arca de la Alianza, o en la práctica del Segundo Templo, el lugar que representaba la morada de la divinidad en la liturgia. En el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote cruzaba ese umbral, ingresando al cubo interior para ofrecer sacrificios y suplicar por la purificación del pueblo. El Santo de los Santos era un cubo vacío en términos de muebles visibles, pero lleno de significado. El lugar de la presencia, el centro ritual hacia el cual toda la arquitectura conspira. La dimensión física se entrelazaba con la performatividad. El altar de holocausto, situado fuera en el patio sacerdotal, era el lugar de la ofrenda principal. El fuego que consumía lo ofrecido, la sangre que se recogía para distintos usos rituales, todo siguiendo reglas detalladas. Estas prácticas no eran meras formalidades, formaban una red de simbolismos que articulaban la identidad religiosa y cohesionaban a la comunidad. Ver el humo elevarse del altar o escuchar las oraciones cantadas en eco bajo las columnatas era experimentar una liturgia que ocupaba el cuerpo y el espacio. Entonces llegamos al momento que para la tradición cristiana marca un quiebre. Durante la muerte de Jesús, según los relatos evangélicos, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La imagen de una cortina separadora que se parte del techo al suelo encierra múltiples lecturas. Para algunos intérpretes, la rasgadura simboliza la apertura de la presencia divina al pueblo en general. El acceso deja de estar mediado exclusivamente por el sacerdocio y se abre una nueva relación entre Dios y la humanidad. Para otros, el gesto es parte de una dramatización teológica compleja que funciona en diversos niveles simbólicos. Es importante subrayar que la narrativa del velo rasgándose aparece en los evangelios y que su interpretación ha sido objeto de debate entre teólogos, historiadores y exegetas. Algunos lo ven como signo inmediato del cambio en las prácticas cultuales, otros como una metáfora apologética temprana. Sea cual sea la lectura, la imagen es poderosa, un tejido monumental que se parte y muestra, por un instante, la tensión entre lo humano construido y lo trascendente. Decenas de años después de esa escena, la historia física del edificio llegó a un clímax trágico. En 70 DC, durante la guerra que enfrentó a la ciudad con las legiones romanas, el templo sufrió un saqueo y un incendio que, en la visión de muchos contemporáneos, supuso la pérdida definitiva de aquel centro ritual en su forma herodiana. Los relatos históricos describen una ciudad arrasada, altares profanados y un edificio cuyo esplendor fue consumido por el fuego y por la demolición sistemática. No todo desapareció. Ciertos tramos del muro occidental, cimentados sobre la plataforma herodiana, sobrevivieron a la destrucción y al paso del tiempo. Ese remanente fue preservado en la memoria urbana y religiosa como el lugar donde la comunidad lloraba la pérdida. Lo que hoy conocemos como el muro occidental es en buena medida un vestigio físico que conecta directamente con la majestad que una vez decoró la cima de la ladera. La destrucción del edificio planteó preguntas teológicas profundas. Si el templo era el centro de la presencia divina en la tierra, ¿qué significado tenía su pérdida? Para muchas corrientes dentro del cristianismo primitivo, la respuesta fue reinterpretar el templo en términos espirituales. Ya en las cartas paulinas y en la teología que se desarrolló en los primeros siglos, la noción del templo se desplazó.
La comunidad de creyentes fue presentada como el lugar donde habita la presencia divina, el templo que trasciende la piedra. Este proceso de espiritualización no borró el valor histórico del edificio, ni la gravedad de su pérdida. Más bien, lo resignificó. La arquitectura del sacramento se reubicó en el cuerpo colectivo y en la experiencia mística. La piedra fue reemplazada por la comunidad, el altar por la vida entregada, el sacrificio por la entrega ética y espiritual. Pero la historia no queda sin volver sobre sí misma. En los textos proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento aparecen imágenes y oráculos que han alimentado, a lo largo de los siglos, la expectativa de una nueva manifestación del santuario. Libros como Daniel contienen visiones que, en ciertas lecturas, apuntan a restauraciones o a tiempos de reconstrucción. Jesús, en los Evangelios, ofrece discursos sobre la destrucción y la restauración que han sido interpretados de formas diversas. Pablo, y sobre todo, el libro de Apocalipsis, emplean la imagen del templo para articular realidades escatológicas. Aquí es preciso ser cuidadosos. Esos textos admiten múltiples interpretaciones. Algunos lectores sostienen una expectativa literal, un tercer templo físico en Jerusalén como cumplimiento de antiguas profecías. Otros, en cambio, leen esos pasajes de manera simbólica o espiritual, entendiendo que las referencias apuntan a realidades transformadas, al señorío de Dios manifestado en la historia de la Iglesia y en la consumación final, y no a un edificio concreto. En los tiempos modernos, la posibilidad de un tercer templo ha dejado de ser solo tema de exégesis para convertirse también en asunto de interés cultural y arqueológico. Existen grupos que estudian técnicas de reconstrucción, que reproducen objetos rituales según especificaciones antiguas y que preparan diseños arquitectónicos basados en las fuentes. Al mismo tiempo, la comunidad científica examina los vestigios, dataciones y estructuras con métodos arqueológicos rigurosos. Es fundamental evitar lecturas que transformen ese interés en una certeza inevitable. La reconstrucción del templo, si alguna vez fuera a ocurrir, dependería de un conjunto de decisiones religiosas, políticas e históricas muy complejas. Lo responsable académicamente es presentar las posibilidades, las limitaciones y las interpretaciones diversas, sin reclamar una única línea profética como inmutable. La pregunta relevante para nuestra audiencia culta y reflexiva no debe ser únicamente si habrá un edificio nuevo, sino qué significaría para la comunidad, la memoria colectiva y la teología un posible retorno del templo físico. Volvamos por un momento a la experiencia sensorial. Imaginar la menorá dorada, las manos de los sacerdotes al sostener la cuchara para verter aceite, el sonido reverberante de los pasos en el pórtico real, la vista del velo con sus colores, la modulación del olor del incienso que se mezcla con el humo del altar. Sentir esa imagen ayuda a comprender por qué la destrucción causó una herida profunda. La memoria del templo se convirtió en un locus de identidad que trascendió la pérdida material y se transformó en una narración fundante. Esa narración alimenta liturgias, textos y enseñanzas que resignifican tanto el edificio como la comunidad que lo habitó. Al analizar la ingeniería herodiana, es también importante no idealizar. Herodes invirtió fortunas, movilizó mano de obra y recurrió a técnicas que reflejan saberes locales y procesos de urbanismo imperial. El coste humano, económico y social de aquella obra fue considerable y, en algunos casos, polémico. La magnificencia arquitectónica no puede desligarse de su contexto, la ambición de un rey, la centralidad del santuario en la vida pública y religiosa, la economía de la peregrinación y la compleja interacción entre poder político y autoridad religiosa. Toda construcción monumental contiene capas de significación, funcionales, estéticas, políticas y religiosas. En términos arqueológicos, la plaza herodiana sigue proveyendo evidencia que permite reconstruir procesos constructivos, marcas de cantería, huellas de grúas primigenias, perfiles de canteado, sondajes que muestran la superposición de rellenos y pavimentos. Los estudios contemporáneos, combinando textos antiguos con hallazgos materiales, ofrecen una imagen más completa que aquella que tendría un observador medieval o moderno sin acceso a la arqueología. Por ejemplo, la determinación del peso y la dimensión de los grandes bloques se valida tanto por estudios de la masa pétrea como por mediciones in situ. La comprensión del uso de rampas y palancas proviene de analogías con otras obras antiguas y con tratados técnicos. Todo esto no solo satisface la curiosidad técnica,
ilumina cómo pensaban la arquitectura y la sacralidad quienes vivieron y trabajaron en aquel tiempo. En el plano teológico, la transformación que siguió a la destrucción del templo invita a reflexionar sobre la permanencia de la presencia divina. Si el templo fue en un momento la metáfora más inmediata de la cercanía de Dios, el desplazamiento hacia una noción comunitaria o espiritual del templo plantea preguntas actuales. ¿Dónde habita la presencia en la modernidad? ¿Qué reemplaza los rituales que antes articulaban la vida comunitaria? Para la tradición cristiana, la respuesta ha sido diversa: liturgia, sacramento, comunidad, ética y esperanza escatológica. Para el judaísmo rabínico posterior a la destrucción, la sinagoga, la Torá y la oración nacional tuvieron un papel sustitutivo, adaptando prácticas y resignificando la centralidad religiosa sin anular el deseo de restauración que persistió en la memoria colectiva. No podemos cerrar sin mencionar la dimensión profética y el cuidado hermenéutico que exige. Cuando se aborda Daniel, las profecías de los tiempos o las imágenes del Apocalipsis, debemos ofrecer pluralidad de lecturas. Hay interpretaciones que privilegian un cumplimiento histórico, otras que lo ven como metáfora de procesos espirituales y políticas, y otras que combinan elementos de ambos enfoques. Algunos textos parecen mirar hacia eventos concretos del pasado, otros despliegan símbolos que invitan a lecturas multilayer. La figura de un tercer templo, por tanto, se presenta ante la mirada moderna como un campo en disputa entre literalismo, simbolismo y reflexión teológica. Terminar una narración como esta no es cerrar la historia, sino proponer que la contemplación del templo, como obra humana y como símbolo religioso, nos interpela en varias direcciones. Nos invita a admirar la capacidad técnica que permitió erigir muros colosales y pórticos de mármol, nos obliga a reconocer la fragilidad de lo construido ante la violencia histórica y nos regula el ejercicio de la memoria religiosa hacia interpretaciones responsables y plurales. El segundo templo en la era de Herodes fue al mismo tiempo una construcción política de alto calibre, un centro ritual que ordenó la vida religiosa y un punto de referencia para interpretaciones proféticas que aún hoy retumban en debates teológicos y culturales. Si te interesa la arqueología bíblica y la historia del templo, suscríbete para la serie. Al despedirnos, propongo un último matiz. La idea de reconstrucción no solo refiere a piedra sobre piedra. El templo fue destruido, sí. Fue reconstruido en memorias, en rituales reformulados, en textos y en la imaginación colectiva. Fue transformado además al convertirse en paradigma teológico, ya no solo un edificio, sino una metáfora en constante relectura. Mientras algunos miran al futuro esperando un nuevo edificio, otros buscan recrear en la vida comunitaria el sentido de santidad y presencia que aquel lugar encarnaba. Entender la complejidad técnica de la obra herodiana, los muros, los monolitos, la plataforma, nos permite apreciar la dimensión humana del proyecto. Comprender su quiebre y su posterior resignificación nos obliga a pensar cómo las comunidades rearman su fe y su memoria frente a la pérdida. Si quieres profundizar en las imágenes proféticas que mencionan templos y su posible relación con los últimos libros del Nuevo Testamento, te invito a ver nuestro video relacionado sobre el Apocalipsis, donde examinamos las metáforas, las expectativas y las diversas interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder la continuación de esta serie dedicada al templo, destruido, reconstruido en memoria y transformado en sentido.